Hola amigos, muchas gracias por su atención. Hoy en día, ya sea por videos que vemos en las redes sociales o porque nos corresponda ir a una congregación para exponer algunos estudios bíblicos, me toca observar que hay muchos elementos a veces en congregaciones, elementos judeo-israelitas, que más bien hacen parecer el lugar como una sinagoga. Hay elementos como réplicas de las tablas de la ley, el arca del pacto, hay danzas, lectura del Antiguo Testamento en un formato como de rollo. Para orar o alabanzas se ponen el kipá, danzas, etcétera, etcétera, banderas de Israel por todas partes. Y este estudio bíblico es para analizar esos hechos, porque son hechos definitivamente constatables. Analizar esos hechos y definir qué tanto nos pueden beneficiar o no, hacia dónde nos lleva toda esa admiración al pueblo israelita y a la religión judía. Este estudio bíblico es para profundizar en ese tema. Amigos, podemos ponernos a pensar que podemos amar a Israel. Y por supuesto que sí. Todo cristiano real, todo cristiano verdadero, debe amar a Israel, porque fue el pueblo elegido por Dios antes de elegirnos a nosotros. De hecho, el Nuevo Testamento enseña que nosotros estamos siendo beneficiados, los gentiles. Estamos siendo beneficiados de que hasta cierto punto, y la mayoría lamentablemente del pueblo judío, no recibió al Señor. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, que el Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y agrega, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por supuesto, nosotros tenemos una gran tendencia a admirar al pueblo israelita. En primer lugar, en nuestra lectura bíblica diaria, prácticamente todo el tiempo estamos leyendo pasajes del Antiguo Testamento donde se habla casi con exclusividad del pueblo israelita y por supuesto nos causa respeto y admiración, aunque también el pueblo israelita cometió muchísimos errores por los cuales ha tenido que pagar consecuencias durante muchos siglos, como la dispersión a nivel mundial. Nosotros como pueblo cristiano debemos meditar hacia dónde nos lleva cada una de nuestras acciones. Voy a hacer lectura del libro de los Hechos, en el capítulo 21 y verso 25.
Recordemos que estamos leyendo hechos que ocurrieron en la iglesia primitiva, o sea, cuando la iglesia estaba apenas comenzando. Dice el verso 25 de Hechos 21. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esta es una conclusión a la que llegaron los apóstoles en el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén y que en mi opinión es el único concilio que existió y el único válido, porque fue donde realmente los apóstoles estuvieron de cuerpo presente. Y ellos determinan que los gentiles, o sea, las personas que no son de raza o de nacimiento o de nacionalidad israelitas, deben guardar solamente estas cosas. Voy a repetirlas. Dice el verso 25. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. En aquellos tiempos se acostumbraba mucho convidar, sobre todo en ciudades paganas, convidar de lo sacrificado a los ídolos en sus fiestas, y se comía en las casas y había que tener cuidado las personas cristianas de estar atentos a esto. De sangre. En la antigüedad como ahora hay personas que comen sangre, ya sea en diferentes tipos de embutidos o líquida con ciertos arreglos culinarios, que la Biblia claramente, por medio de los apóstoles, por medio de este concilio, nos habla de que debemos abstenernos. De ahogado. ¿Qué es ahogado? Ahogado es un animal que murió, que se sacrificó para comerlo, pero que no fue degollado. Su sangre no fue derramada, que es la forma en la que las escrituras dicen que un animal debe ser sacrificado para su consumo. Es degollarlo, que su sangre salga toda de su cuerpo, y entonces esa carne se puede comer. Y de fornicación. Entonces son 4 puntos que tenemos aquí. Dice solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Voy a hacer lectura de Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bien, amados hermanos, el Nuevo Testamento, en reiteradas oportunidades, nos está indicando a nosotros los creyentes gentiles que hay cosas por las cuales no debemos discutir. Hay cosas por las cuales nosotros no debemos pelearnos a la luz de la palabra de Dios. Dice aquí el verso 16: nadie os juzgue por comida, por bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso incluye el día de reposo, muy interesante. Hay personas hoy en día y desde la antigüedad, desde el tiempo de los apóstoles, que siendo cristianos sienten la inclinación, la necesidad de guardar el día de reposo, como por ejemplo el sábado. Y yo quiero ser claro en este punto.
No hay ningún problema en que usted guarde el sábado. No hay ningún problema en que usted desee guardar el sábado para Dios. Pero hay personas que no lo hacen. Hay personas que guardan otro día. Incluso hay personas que no guardan ningún día. Pero aquí Colosenses 2:16 está diciendo que esos no son temas para discusión. No son temas para que nos juzguen o no son temas para que nosotros juzguemos a otros. Hay en la Biblia varias referencias de que los cristianos empezaron a guardar o empezaron a reunirse el primer día de la semana, empezando por la resurrección del Señor, que fue el primer día de la semana que conocemos hoy como domingo. Sin embargo, hay unos textos bíblicos que nos enseñan que ya los cristianos de la iglesia primitiva tenían esa tendencia de reunirse, de congregarse el primer día de la semana. Vamos a leerlos. Es así la escritura. En Hechos capítulo 20 y verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargando el discurso hasta la medianoche. Vamos a leer también Primera de Corintios capítulo 16 y vamos a leer en el verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En ambos casos, es el apóstol Pablo el que está hablando, y podemos ver que entre los gentiles ya había esa costumbre de reunirse el primer día de la semana para el partimiento del pan, y pienso yo que también tiene una referencia a lo que es la Santa Cena del Señor. Yo quiero quedar muy claro en este asunto. No tengo absolutamente nada contra aquellas personas que guardan el sábado. Si usted guarda el sábado, perfecto. Para mí no hay ninguna clase de problema. Perfecto. Si usted guarda el sábado, no hay ningún problema con eso. Pero, si usted lo hace, no juzgue a aquellos que guardan otro día de la semana. Incluso hoy en día, con el tipo de horarios que hay en los trabajos, hay personas que no pueden guardar ningún día de la semana. Así que la escritura dice que el que hace algo no menosprecia al que no lo hace, y el que no lo hace no juzgue al que lo hace. En conclusión, el día de reposo de sábado o el primer día de la semana, cualquiera de los dos que usted quiera guardar, no es motivo de discusión, no es motivo de pleitos y no es motivo para que se juzguen unos a otros. Y hay otros motivos por los cuales no debemos juzgar a los demás, que ya leímos, que son comida, bebida, lunas nuevas, días de fiesta y el día de reposo. Yo quiero dejar muy claro que no veo con malos ojos, en mi opinión muy personal, que elementos judeo-israelitas se representen a veces en las iglesias o en los templos cristianos, pero sí debemos meditar hacia dónde nos lleva eso.
debemos meditar, porque hay congregaciones o creencias o sectas que han comenzado ahí, que han comenzado por ahí. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día comenzaron con mucha admiración y con mucha copia de elementos judeo-israelitas en sus reuniones. Posteriormente, los testigos de Jehová salieron a su vez de el grupo de los adventistas del séptimo día. Y digo que debemos meditar en este asunto, porque una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Y ya desde tiempos apostólicos llegaron algunas personas al extremo de circuncidarse. Algunos varones cristianos de las regiones de gentes gentiles llegaron al extremo de circuncidarse. Y entonces el apóstol Pablo les hace una advertencia en el libro de Gálatas. De hecho, la carta a los Gálatas prácticamente está dedicada a hacer advertencias de que tengamos cuidado con el legalismo, que tengamos cuidado con la gracia que ya Dios nos ha dado, que Dios nos ha concedido, porque se llegaba a estos extremos de que algunos varones ya se habían circuncidado. Y el apóstol Pablo es enfático de que la justificación para con Dios no es por medio de la ley, es por medio de Jesucristo. Y por eso estamos en un tiempo que se llama la gracia. En la gracia yo no me justifico para con Dios por medio de mis obras o por medio de cumplir o por medio de realizar las obras de la ley, sino que en este tiempo de la gracia somos justificados por Jesucristo, por sus obras, por su sacrificio, por su sangre en la cruz. Somos justificados no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que el apóstol Pablo tiene que lanzar una importante advertencia a los cristianos de aquel tiempo y de ahora. Vamos a leerla en el libro o en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, comenzando con el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo utiliza palabras bien duras para detener a los gálatas que ya iban enrumbados a devolverse a realizar las obras de la ley. Si usted es pastor o usted tiene algún cargo importante en su congregación, advierta de este tema. Una cosa es admirar y respetar las cosas judeo-israelitas y otra cosa es ir por ese camino que nos lleva a la ley.
Recuerde que los israelitas están todavía, según ellos, bajo la ley, porque no recibieron a Cristo, porque no recibieron la gracia del Señor. Si usted quiere estudiar hebreo y hablar en hebreo y mencionar el nombre de Dios o el nombre del Señor Jesús en hebreo, pues no hay ningún problema, pues qué bueno que aprenda y estudie hebreo. Pero tengamos cuidado de dónde estamos y hacia dónde vamos. Tengamos precaución sobre este tema. Bien amigos, para concluir este tema vamos a hacer un repaso de dónde estamos en relación a los tiempos de Dios. Tenemos, como ya hemos visto en otros estudios bíblicos, que hay 7 dispensaciones. Vamos a repasarlas un momento. La primera dispensación, que fue la forma en que los seres humanos fueron creados, Adán y Eva, fueron creados en estado de inocencia. Así que esta es la primera dispensación. Cuando ya cayeron en pecado, entonces pasaron a la conciencia, porque ya eran conscientes del bien y del mal. Luego vino el gobierno humano después del diluvio. Luego vino la dispensación de la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham, una promesa en la cual nosotros incluso estamos beneficiados. Luego vino por medio de Moisés la ley, que es la quinta dispensación. Actualmente estamos en la gracia, que es la sexta dispensación. Y después viene el reino milenial de Cristo, que entonces es la séptima dispensación y final. La séptima dispensación es la última. De manera que vemos cómo son escalones. Dios lleva a la humanidad por medio de escalones donde va aumentando y completando su revelación. La revelación de Dios se va volviendo más completa con la adición de la palabra de Dios, hasta que llegue el reino milenial de Cristo. Pero aquí tenemos algo interesante. Todas las dispensaciones, la humanidad va ascendiendo, vamos avanzando en revelación en otras muchas cosas. La humanidad va avanzando, Dios va llevando a la humanidad la revelación. Y claro, todo esto beneficia a aquellos que temen a Dios. Todo esto beneficia a aquellos que son el remanente fiel que Dios siempre ha tenido. Aquellas personas que se interesan en agradar a Dios. Aquellas personas que tienen temor de Dios. Y este esquema lo hice principalmente para que nosotros veamos que si nosotros volvemos a los rudimentos de la ley, como dice el apóstol Pablo, si llegamos incluso al extremo de circuncidarnos, entonces nos estamos justificando por los rudimentos de la ley. Y aquí en este esquema es fácil ver que si nosotros estamos en la gracia y comenzamos a repetir rudimentos de la ley, entonces no estamos avanzando, no vamos hacia adelante. Si hacemos eso, entonces, si volvemos a la ley, estamos andando hacia atrás. Si nosotros estamos en la gracia y comenzamos a justificarnos por rudimentos de la ley y a discutir y a pelear por asuntos meramente de la ley, no estamos avanzando, sino que nos estamos devolviendo y estamos volviendo a la ley, como Pablo lo dijo muy claramente: de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. El verso 4 de Gálatas 5 dice:
De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Espero que este tema cale profundo en su conciencia, en su corazón. Medítelo mucho, medítelo muy bien, y que el Señor esté con tu familia.